Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Estamos cerrando este mes de junio, vamos llegando a la mitad de 2024 y tenemos a un gran invitado, el historiador Jorge Rojas Flores, autor de numerosos artículos y libros de su especialidad, que es la historia social, la historia política de Chile, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que publicó hace algún tiempo un libro realmente monumental, Años Turbulentos, los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla, 1946-1952, publicado por la Biblioteca Nacional de Chile y el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Yo he tenido la ocasión de leer muchos textos de Jorge Rojas, todos con gran provecho, y por eso es una alegría tenerlo hoy acá. ¿Cómo estás, Jorge? Primero que todo, y muchas gracias por venir a nuestro programa. No, gracias por la invitación. Digamos. No es muy frecuente que yo asista a estas entrevistas. Así que Pero te lo agradezco mucho. Jorge, antes de entrar en el tema del libro, te quería preguntar por tus intereses historiográficos, pues yo decía que tienes varios libros y artículos de historia social, de historia política, historia cultural, incluso. ¿Cómo han sido tus intereses? ¿Qué temas te han gustado? La verdad que empecé más por lo institucional, ¿no? Y me dejé llevar un poco por lo que ocurriera. Empecé, el primer libro que tengo, que es muy poco conocido, es del 86, cuando todavía era estudiante. Mi papá me ayudó a publicar un libro y era como las políticas del Estado, ¿no? Frente al tema sindical, que fue un poco la antesala de mi tesis. Los años 20. De los años 20-30. Sí, yo lo tengo. ¿Lo tienes? Ah. Sí. Bueno, y después, eso fue como antesala del libro de mi tesis, digamos, que es sobre las políticas de Ibáñez, ¿no? Y de ahí tuve un buen tiempo preocupado un poco del tema sindical, digamos, pero del tema sindical pasé como al trabajo infantil, de ahí pasé a los niños, de los niños pasé a las historietas, digamos. La verdad que un tema me ha llevado a otro, ¿eh? No tengo una explicación muy racional, digamos. Creo que el interés en general es el que me motiva, digamos. A veces también la casualidad, ¿eh? El tema de trabajo infantil fue el descubrimiento de una fotografía donde aparecían unos niños en huelga y por ahí como que Te quería preguntar por el tema de los niños y la infancia, no solo la infancia que trabaja, sino que también la infancia que va a la escuela, la infancia que anda a pie pelado. El libro que tú tienes de la infancia en Chile republicano son 1000 páginas o algo así, está bastante agotado. Yo creo que es un libro bien completo para comprender la historia de Chile republicano. ¿Por qué te interesó y qué valor le asigna a estudiar, comillas, una edad, una etapa de la vida como es la infancia? La verdad que eso fue por encargo, ¿no? O sea, finalmente lo hice convencido de que era necesario, pero originalmente había trabajado varias facetas de la infancia. Tenía vagamente la idea de hacer un estudio como más integral, pero había solamente avanzado en algunos temas, ¿no? Cuando se aproxima el bicentenario y la Junji me ofrece hacer algo, digamos, que finalmente no fue, porque pensaba hacer una historia como de la educación parvularia, una cosa así, eran como 3 o 4 temas, y yo le propuse esta idea que en algún momento había tenido, digamos, de cubrir varias dimensiones, no cubrir solo a los niños pobres, digamos, que es como la tentación, ¿no? Sino que también niños de clase media, digamos, abarcar lo político, lo económico, digamos, bueno, y claro, es como una especie de historia de Chile, pero vista, digamos, desde un lugar, digamos, desde un ángulo, en este caso lo que le da unidad. Creo que es importante por varias razones. Una, que en varios momentos de nuestra historia la relevancia de la infancia se ha hecho notar, digamos, de distintos modos, digamos. Lo que a mí me estaba entusiasmando cuando lo hice, digamos, era los usos políticos de la infancia, ¿no? En los años 60, 70 era muy común utilizar la infancia para representar, bueno, el Chile que venía, digamos, la construcción de una nueva sociedad, digamos. Entonces me pareció que de distintas maneras, digamos, se cuelan los niños, digamos, ya sea como objeto de políticas públicas, bueno, en la vida cotidiana, digamos, y creo que era interesante tomar como hilo conductor, digamos, sin un afán también como de hacer una historia como romántica, que es lo que a veces se cae, ¿no? Como transformando a los niños solo en víctimas de algo, ¿no? Bueno, y el resultado parece que fue como bien
satisfactorio para mí. Digamos, Sí, bien completo. deja muchas, obviamente, dimensiones por seguir trabajando, digamos, pero termina siendo bastante completo. Y el tema que nos va a ocupar hoy, que son los comunistas en tiempo de González Videla, tú el tema de los comunistas o el Partido Comunista también lo habías trabajado o lo has trabajado, no solo asociado a los sindicatos, sino que en sí mismo. Sí, bueno, trabajando el tema sindical, que había sido como mi tema original, los comunistas tenían que aparecer, digamos, también otros partidos, pero hay cierta peculiaridad en la historia de los comunistas que atrae, digamos, por la identidad fuerte, digamos, por la prolongada vida del Partido Comunista, digamos. Y bueno, había hecho balances historiográficos, digamos, y había estudiado en particular como en la época de Ibáñez y los comunistas. Y bueno, la verdad que me empezó a interesar volver a trabajar a los comunistas en un determinado contexto de un gobierno, en gran medida por la experiencia que se estaba viviendo de la participación después de muchos años fuera del gobierno, digamos, con el gobierno de la presidenta Bachelet. Digamos. Fue esa como la coyuntura que me animó a estudiar sin interés de hacer comparaciones, pero aunque obviamente las comparaciones fluyen con facilidad, pero estudiar en profundidad un periodo muy poco analizado, digamos, o analizado desde otros ángulos, pero no en la relación que tuvo González Videla con los comunistas, digamos, y con mucho mito de por medio, digamos, que traté como de ver si se verificaban esas impresiones o no. Eso te quería preguntar, vamos al libro Años turbulentos, los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla, 1946-1952, de Jorge Rojas Flores, con quien estamos conversando. Uno de los problemas que tiene este tema, no para el investigador, pero parcialmente también, es la existencia de mucho prejuicio o mitología. Los comunistas llegaron al gobierno con Gabriel González Videla, radical, y luego fueron proscritos. La imagen del traidor presente en la poesía de Neruda es muy omnipresente. ¿Cómo te enfrentas tú al tema de manera de, primero, investigar seriamente y decir algo original y no caer en la repetición de lo que se ha dicho? Bueno, la verdad que yo siempre he sido bien reticente a caer en esa como lugares comunes, ¿eh? Así que no tenía como una idea no estaba tan influido por lo que otros habían dicho, digamos. De hecho, notaba ciertas como inconsistencias en algunas de las descripciones que se hacían de la época, digamos. Por ejemplo, yo había leído algo sobre la posición que tenía González Videla frente a los comunistas, acusándolos también de traidores, digamos, al gobierno. Sí, claro. Por lo tanto, no me hacía mucha mella ni me sentía influido como por mostrar a los comunistas como los traicionados, digamos, porque sabía que había un cruce de acusaciones, que quería explicarme por qué, ¿no? Y por lo tanto me parecía que había mucho que contar, digamos, y bueno, y las fuentes también que revisé, digamos, fueron dando algunas pistas. Algunas cosas me sorprendieron, ¿no? Algunas cosas que fui descubriendo, ¿no? Porque revisé no solamente prensa, sino que también documentación de archivos ministeriales, digamos. Entonces ahí descubrí cosas que nunca se habían dicho. ¿Cómo fue el acuerdo de los comunistas con González Videla para llegar a la moneda, para hacer una sola candidatura presidencial? Y además estamos en un año que es bien complejo, un año después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Claro, bueno, tú me adelantaste la respuesta. Digamos. Hay una secuencia de gobiernos radicales, pero la verdad que los tres gobiernos tienen perfiles distintos. Los dos primeros prácticamente están durante la guerra o en la antesala de la guerra, digamos, y este es el primero que está fuera del periodo. Los tres presidentes representan sensibilidades, se diría hoy, distintas dentro del Partido Radical. Digamos. Aguirre Cerda era del ala más moderada, más de derecha. Ríos, digamos, es nacionalista, ibañista, digamos, había sido muy cercano a Ibáñez. Ambos bastante lejanos del Partido Comunista, digamos. Y Juan Antonio Gabriel González Videla, digamos, del ala más izquierdista, y siempre el candidato frustrado, digamos, el que quería ser en los tiempos que se eligió a Aguirre Cerda, digamos, y después con los Ríos, y bueno, la tercera es la vencida, digamos. Era el más cercano al Partido Comunista, y por lo tanto uno podría haber supuesto, digamos, que la relación iba a ser como menos traumática, digamos, pero bueno, el contexto cambió mucho.
cambió no solamente el contexto internacional, ¿no? Que se hizo más tenso por el tema del fin de la Guerra Fría, o sea, el comienzo de la Guerra Fría, el fin de la guerra, ¿no? Pero también hubo un cambio interno, digamos, del mismo Partido Comunista, digamos, que se hizo mucho más crítico de su propia conducta en los dos gobiernos anteriores, digamos. Entonces se hizo mucho más acentuado el interés del Partido Comunista de llevar a cabo efectivamente el programa, cuestión que en los gobiernos anteriores no tuvo el mismo énfasis, digamos. Entonces, la larga historia del Partido Comunista de poner tanta atención en el programa que sobrevive hasta ahora, digamos, yo diría que comienza con González Videla, digamos. Hay una cosa que me gustaría aclarar. ¿Había confianza mutua real en 1946 entre los comunistas y González Videla? ¿O había un deseo de utilización recíproca para llegar a la moneda? ¿O las dos cosas? Yo tengo la impresión que fue un acuerdo político. Que la única relación personal que tenía González Videla con algunos comunistas era con Contreras Labarca, digamos, que habían sido compañeros. Ahí quizás uno podría decir hubo una amistad, una cierta confianza, pero Contreras Labarca era completamente marginal en esta época, había sido muy vilipendiado el año 45, digamos, había sido el responsable de alguna forma de la política del PC con Aguirre Cerda y con Antonio Ríos, digamos, y había caído en desgracia prácticamente, o sea, se salvó de no ser expulsado, digamos, y sacado de su cargo. De hecho, le dan un ministerio, algunos dicen, digamos, justamente para que dejara, digamos, la Secretaría General y no se notara su desplazamiento. Entonces no servía mucho esa relación de confianza que tenía Contreras Labarca. Creo que el único que podría como dar cierta cercanía, el resto yo creo que son relaciones políticas, ¿no? De mucha cercanía porque era un como compañero de ruta, como se solía decir en esa época, de larga, digamos, de largos años de relación con el Partido Comunista, pero alianza política, digamos. Entonces, me parece que hay como cálculo por ambos lados, digamos. Pero en una época muy fluctuante, digamos, y quiso que todos esos cálculos, digamos, se vinieran al piso, digamos. ¿Y cómo resulta la instalación de los comunistas en el gobierno? No solo en los cargos ministeriales, que puede ser lo más visible, porque por esos años también ocupan intendencia, sí. O sea, empiezan a tener una presencia en el Estado que es bastante más comprensiva. Te doy un dato respecto a lo que había dicho antes sobre el cálculo, o sea, el escenario, cómo va a cambiar. Suponía que iba a venir Wallace, ¿no? el antiguo vicepresidente de Roosevelt, ¿no? Al cambio de mando, digamos, y justo semanas antes, digamos, pierde la Secretaría, digamos, de Agricultura que tenía Wallace, cae en desgracia con Truman, digamos, por problemas internos del gobierno, porque Wallace era como mucho más cercano a un entendimiento con la Unión Soviética, digamos. Entonces, el escenario es como muy cambiante en un poco tiempo, digamos. Y bueno, la promesa que cumplió, digamos, de González Videla era darle ministerio a los comunistas, pero como la cantidad de votos, digamos, no le permitían acceder al poder sin pasar por el Congreso Pleno, tuvo que haber una negociación previa, digamos, para ver con qué fuerza política se contaba para ratificar el triunfo en la elección, y bueno, los disponibles fueron los liberales, y por lo tanto el primer gabinete ya no fue, digamos, solo entre las alianzas que habían levantado la candidatura de González Videla, sino que un convidado de piedra, digamos, que era un sector, digamos, de la derecha, una derecha liberal, digamos, que tenía varias ramas, ¿eh? Los que participan en el gabinete, digamos, era una rama liberal más cercana, digamos, más abierta a alianzas con el Partido Comunista. Había otra rama que era como más hostil, ¿no? Que se resistió, ¿no? Que puso más trabas, digamos. Entonces la rama que fue más abierta a esta alianza, digamos, participó en el gabinete con vetos, ¿no? O sea, vetos de todo tipo, ¿no? Para armar el gabinete, para que fuera un gabinete que pudiera durar. Entonces, bueno, a ese gabinete le llamaron el gabinete tricolor, digamos, que incluía ministerios, pero también otros cargos, digamos, intendencia, gobernaciones, y también cargos en cajas de previsión, en una serie de otras reparticiones, digamos, de funcionamiento autónomo, semiautónomo, donde había designación o algún tipo de acuerdo político para cubrir esos cargos. Y eso va a explicar, digamos, el repliegue del Partido Comunista una vez que se producen problemas en la alianza, en cámara lenta, si se quiere, porque primero salen los ministros y en una segunda etapa, digamos,
salen los intendentes y gobernadores, que va a ser el quiebre definitivo con González Videla, digamos, ¿no? Ahora, te quiero dejar plantear una pregunta para la vuelta de un pequeño alto que vamos a hacer, que así como tú hablas del gabinete tricolor, de la entrada de los comunistas, que la alianza que lleva González Videla a la elección no es la misma que comienza a gobernar porque se suman los liberales, eso se repite durante toda la administración. O sea, después hay un gabinete de sensibilidad social, algunos de los que votan en contra de la ley de defensa permanente de la democracia terminan incluso como exacto, ministros. la oposición entra al gobierno. Entra la oposición. Entonces me gustaría que te refirieras un poco a eso, a la vuelta de este pequeño alto. Estamos conversando con Jorge Rojas Flores. Años turbulentos los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla, aquí en Historia, Libros y Banderas. La Universidad de San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Volvemos con Años Turbulentos. No les dije, es un libro de 800 páginas muy bien documentado. Vale la pena leerlo, ¿eh? No se asusten por el tamaño, se lo pueden ir leyendo por partes, pero es un libro que trata muy bien todo el gobierno, la relación de González Videla con los comunistas, los sindicatos, otros problemas económicos, políticos y sociales de la época. Es una obra muy, muy completa. Jorge, te dejé planteada esta pregunta de por qué cambian tanto los gabinetes, la composición, la orientación incluso del gobierno tantas veces. Bueno, hay distintas razones, digamos. Es un periodo que también tiene una complejidad que a veces no queda reflejada en los comentarios que se hacen sobre el gobierno mismo, digamos. Hay un problema que, independiente de la Guerra Fría, digamos, o sea, está relacionado, pero tiene cierta autonomía, tiene que ver con las dificultades económicas del gobierno, digamos, que se van acrecentando con el tiempo. Entonces, hay un problema de inflación, de falta de divisas, digamos, de trabas para obtener crédito, digamos, que hacen muy difícil gobernar, digamos, en condiciones, digamos, normales, digamos. Bueno, está el tema de la Guerra Fría, obviamente, que también va a influir, digamos, la Guerra de Corea, que estalla en medio del periodo, digamos. Entonces, eso explica en parte los giros, digamos. Ahora, el giro que tú mencionas, digamos, que se produce a comienzos del año 50, creo que es el último gran giro que se va a producir. Bueno, también con Alessandria hay un quiebre ahí, digamos, pero eso de que la oposición entre al gobierno me parece como algo bastante extraño. Y es poco frecuente, digamos, sí. Y bueno, en lo que tiene que ver con el periodo como inicial del gobierno, creo que hay 3 momentos en la transición hacia el quiebre, digamos. Hay un periodo en que hay una estrecha alianza con González Videla, digamos, que dura desde que asume en noviembre de 1946 hasta abril del 47. Donde hay una cierta característica, digamos, en la acción del PC, y es cierto nivel de lealtad y de tratar de no provocar problemas con huelgas, digamos. Hay algunas huelgas en el campo, pero por expresa estrategia del PC son huelgas cortas, ¿no? O sea, se trata efectivamente de no provocarle problemas al gobierno, y de hecho hay llamados muy similares a los que se van a dar en el tiempo de la Unidad Popular a fortalecer la producción, llamados a que los trabajadores no se dejen llevar por digamos, movimientos sediciosos, digamos, que quieren ver conflicto, digamos, en este periodo, y se allanen a llegar a acuerdo con los patrones, o sea, mucha conciliación, lo que le generó problemas con el resto de la izquierda, digamos, que los acusó de traidores, digamos, de estar tratando de alentar el fin de la lucha de clase, digamos, porque habló de que los patrones y los trabajadores tenían que llegar a acuerdo. Eso hasta que ellos abandonan el gabinete. Ahí viene un segundo periodo, entre abril del 47 y agosto, ¿no?, en que el Partido Comunista está dentro del gobierno, no han roto con González Videla, pero están deseosos de regresar con ministros, ¿no? Entonces, todo ese periodo, que es uno de los más convulsionados, hay mucha presión del Partido Comunista, digamos, para regresar, para forzar a que González Videla se dé cuenta que sin ellos el clima se enrarece.
Ahí es donde vienen después las recriminaciones de González Videla, digamos. Empiezan los anuncios de que, bueno, esto se está poniendo feo, digamos, y tienen que decidir si están en el gobierno o no están en el gobierno. Y ahí empiezan algunas huelgas, digamos, que terminan mal, con muertos incluidos. Y el tercer periodo, digamos, en adelante, ya es con el Partido Comunista fuera. Y bueno, ahí se acentúa, obviamente, se hace mucho más compleja la relación con González Videla y vienen las huelgas, digamos, por intentar, digamos, hacerlo caer o provocarle problemas, digamos. Quería detenerme en esta tercera etapa, pues yo diría que tiene dos momentos clave. Uno es el distanciamiento del gobierno, podríamos decir persecución hacia los comunistas, expulsión de cargos dentro de la administración, pero hay un segundo momento que es decisivo, que es la ley de defensa permanente de la democracia, que los comunistas bautizaron como ley maldita. ¿Cómo evalúas tú ese paso de lo que podríamos llamar un salirse del gobierno simplemente a una proscripción política? Bueno, el problema que tenía la legislación que trató de aplicar, que es Ley de Seguridad Tierra del Estado y algunas leyes de algunos, digamos, estados de emergencia, digamos, es que eran leyes transitorias, digamos, era por periodo de 6 meses, ¿no? Entonces el gobierno quedaba muy vulnerable a la aprobación del Congreso de esas facultades, digamos, para mantener, digamos, la vigilancia, la censura sobre periódicos comunistas, ¿no? Y como se veía que esta situación iba para largo, porque el Partido Comunista, digamos, nunca se replegó, ¿no? O sea, siempre mantuvo como una actitud a la ofensiva. Entonces, al parecer, ya a comienzos del 48, cuando estaban como agotándose los periodos para volver a iniciar las negociaciones para un nuevo periodo de facultades extraordinarias, se empezó a evaluar la posibilidad, digamos, de no utilizar las leyes existentes, digamos, principalmente la Ley de Seguridad Interior del Estado, que otorgaba facultades transitorias, sino que una ley que ofreciera garantías de más largo plazo. Por eso se le llama Ley de Defensa Permanente de la Democracia. O sea, que no fuera una ley como reactiva a intentos digamos, de subversión, de huelgas ilegales, digamos, sino que fuera una institucionalidad, digamos, que diera garantías de mayor estabilidad en el largo plazo, digamos. Ahora, no todos de los que estaban a favor de la persecución de los comunistas, digamos, estaban a favor de entregarle facultades a González Videla, digamos, de forma permanente, digamos. De hecho, algunos de los líderes más emblemáticos que apoyaban la persecución a los comunistas votaron en contra de la ley, ¿no? Por ejemplo, Bernardo Ibáñez, ¿no? Porque consideraba, digamos, que era socialista, claro, porque consideraba que esto era peligroso para futuros gobiernos, que no sabía de qué signo iban a ser, digamos, y que podían aplicar esta legislación, digamos, que no tenía mucho contrapeso, digamos. Porque no había una fórmula muy clara, por ejemplo, digamos, para calificar a las personas de comunistas, ¿no? Porque no habían registros oficiales de quiénes eran comunistas y quiénes no. Entonces se utilizaba como una figura como de atribuir, bajo ciertas evidencias parciales, digamos, la militancia del Partido Comunista, ¿no? En ausencia de, digamos, registro. Y ahí tú señalas que habían casos en que aparecían fuera de la ley personas que no habían sido nunca comunistas. O lo habían sido y después habían salido del partido. Claro, digamos, o que alguien los denunciaba, pero para sacarlos sin que fueran. Exactamente. Entonces hubo incluso radicales que fueron acusados, digamos, de comunistas. Entonces, en general, causó como harto conflicto por la forma en que se podía aplicar la ley, digamos, y que hacía como difícil controlar un uso para fines distintos, digamos, a los que para los cuales se había creado, digamos. Eso además de otros análisis que se hicieron en el periodo, digamos, por parte de fuerzas que eran anticomunistas pero no favorables a la ley, respecto de si era contraproducente transformar, digamos, a los comunistas en víctimas de una persecución que podía transformarlo en una fuerza política atractiva para grupos, digamos, que en el tiempo, digamos, pudieran ver en la persecución un signo de falta de democracia, digamos. Entonces hubo bastante debate, digamos, respecto de qué justificaba una ley de este tipo. Fue una ley en todo caso que tuvo una evolución bien extraña, digamos, porque que influyó mucho en las dificultades para su derogación, porque cuando se promulga la ley, se promulga también en un artículo, digamos, se da facultad al presidente para que integre en un solo cuerpo legal todas las leyes anteriores, bajo la figura de Ley de Defensa de la Democracia, que es lo que se hace a fines de septiembre del 48. Entonces hay dos cuerpos legales, el inicial, que son las leyes que se aprueban en el Congreso, y después otro cuerpo legal,
que se va a llamar Ley de Defensa de la Democracia, que incluye toda la ley de seguridad interior del Estado, que era previa. Entonces, cuando empiezan a surgir críticas a la aplicación de la ley y se empieza a negociar la posibilidad de modificarla o de eliminar los artículos que se habían aprobado, el Partido Comunista va a exigir la derogación total de la ley, lo que significa quedarse sin ley de seguridad interior del Estado. Y claro, la mayoría no está dispuesto a eso, digamos. Entonces ahí la reforma a la ley, o sea, quitarle los artículos que le eliminan, por ejemplo, a los registrados como comunistas de los registros electorales, digamos. Bueno, todas las cosas que fueron como nuevas en la represión al PC, arrastrarían su derogación otras normas, digamos, que implican que el Estado se proteja de otros peligros, ¿no? Bueno, el Partido Comunista se cerró a la posibilidad de solo expurgar la ley de aquellas cosas que se habían incorporado el año 48. Entonces eso va a hacer retrasar la derogación hasta 10 años después, el 58, digamos. Y el 58, bueno, en teoría se deroga la ley completa, digamos, pero inmediatamente se aprueba la ley de seguridad interior del Estado, que en el fondo es una copia de la anterior, digamos, y finalmente eso es lo que resuelve el impasse. Ahora, dos cosas distintas. Cuando tú dices que los comunistas quedan fuera de la ley o son perseguidos por una parte, y los comunistas empiezan a denunciar la dictadura de González Videla, pero esta ley es una ley, comillas, democrática, o sea, aprobada en las dos cámaras del Congreso Nacional. Puede ser una ley buena, regular o mala, según quien la analice, pero es una ley democrática. ¿Cómo se analiza esa paradoja, esa situación? Bueno, la verdad que la consigna de que González Videla es un dictador, digamos, no sale del círculo de los comunistas, la verdad, y de sus aliados, que son muy poquitos, una fracción muy pequeña del Partido Socialista, otra fracción muy pequeña del Partido Democrático y nada más, digamos. Entonces la verdad que la discusión es más bien sobre la oportunidad de esta ley, digamos, si es una ley que sigue la tradición, digamos, de la institucionalidad chilena, digamos, si se excede, digamos, porque de hecho ni siquiera Estados Unidos aplica una ley equivalente, entonces efectivamente provoca problemas la promulgación de la ley. Hay algunos incluso que dicen que la ley fue aprobada con votos, digamos, de parlamentarios que vieron una oportunidad de copar el electorado, digamos, que iba a dejar el Partido Comunista, digamos, ¿ah? Porque a poco andar, digamos, empiezan las críticas a la ley. Entonces se nota que no hay un convencimiento también de que esta es una ley. Me llamó la atención eso, empiezan la discusión muy luego para derogarla. Exactamente. Entonces muchos que votaron a favor después como que ya no estaban tan convencidos, digamos, de que hubiera sido efectiva. Y como digo, uno de los obstáculos, curiosamente, los va a fijar el mismo Partido Comunista, digamos, que quiere, por efecto político, digamos, derogarla completa, digamos, lo que resulta imposible, porque ya la ley se ha fusionado con otros cuerpos legales, digamos, y significaría desmantelar toda la institucionalidad que viene del año 31, después el año 37, digamos, y que permite también protegerse incluso de fuerzas opuestas a la del Partido Comunista, porque esa misma legislación permite frenar, digamos, posibilidades de intentos sediciosos también de otros grupos de ultraderecha, digamos, o grupos militares, digamos. Entonces era inviable dejar sin ley, digamos, ¿no? Ahora lo que llama la atención aquí es que con presidencia de la relación González Videla comunistas o de la ley, hay una cierta transversalidad en el sentimiento anticomunista. O sea, tú muestras ahí, obviamente, los radicales anticomunistas de gobierno, los conservadores y liberales anticomunistas, ciertos católicos anticomunistas, pero también hay socialistas anticomunistas y bastante duros. Algunos que participaron en el Hacha, en la acción chilena anticomunista. O sea, es bien contraintuitivo para las personas que no han estudiado el tema ver que esto es mucho más transversal que lo que sería, por ejemplo, en los años 80 o posteriores. Sí, es una resistencia por distintas razones, digamos, al avance del comunismo, que se ve como una amenaza, digamos, que excede a la derecha tradicional, digamos. Por lo tanto, no es una ley de la derecha, sino que es una ley, digamos, que pone de relieve de alguna forma, digamos, como los riesgos de tener un actor como el Partido Comunista. Para la izquierda no comunista, digamos, bueno, la cercanía de los hechos, digamos, de la persecución de Stalin, digamos, es evidente, digamos. O sea, es la época en que
hacía poco, digamos, había sido asesinado Trotsky, digamos, en México, digamos. Entonces, una parte de la izquierda ve una amenaza en el comunismo, digamos, que a nivel local se ve reflejada, digamos, en batallas campales, digamos, con muertos de por medio, digamos, en algunos centros donde no se permite el ingreso del adversario, digamos, y eso de lado y lado. O sea, los socialistas no dejan entrar a los comunistas en algunas obras de la construcción, por ejemplo, y los comunistas no dejan entrar a, no sé, a los anarquistas o a los socialistas donde ellos controlan, digamos. La zona del carbón va a ser como uno de los puntos de conflicto, porque al ser un reducto, un bastión comunista, va a ser muy tardía la penetración socialista y con víctimas, ¿no? De por medio, ¿no? Ante la osadía de incursionar, digamos, instalar un local, digamos, presentarse como candidato, digamos. O sea, hay algo ahí de una rivalidad que venía desde los años 30 que le va a costar, digamos, al Partido Comunista revertirlo, digamos, ¿no? Porque hay odiosidades, digamos, muertos de por medio, de lado y lado, ¿no? Que van a cruzar la izquierda, digamos, bueno, hasta bien tardíamente, digamos, hasta los años 60 todavía. Esa parte de la historia a veces como que se omite un poco, digamos, y aparece como un frente de izquierda compacto, digamos. Recordemos, por ejemplo, la etapa de Allende, digamos, la muerte del mirista, digamos, en Concepción. En Concepción, digamos, y que, claro, se ocultó porque iba en contra de todo lo que el gobierno quería mostrar. Podía ser muy peligroso. Claro. Entonces, bueno, y en todo el espectro político va a ocurrir eso, digamos, un peligro frente a la amenaza, digamos, de un gobierno totalitario, digamos, porque la izquierda se va a dividir de alguna forma frente a ese tema, digamos, aquellos que apoyan la Unión Soviética y aquellos que, siendo de izquierda y defendiendo como el marxismo-leninismo, quieren poner frenos a los abusos de... curiosamente, por ejemplo, el Partido Socialista en esta época está en una postura bien radical también, está pensando en lo que va a ser después una alianza, como una estrategia de frente de trabajadores, no quiere meterse con la burguesía, no quiere alianzas con los radicales, digamos. Entonces, desde una posición de izquierda, ¿no? El Partido Comunista sí está dispuesto a aliarse con los radicales, ¿no? Desde una posición de izquierda, su alianza natural debería ser con los comunistas, pero tampoco quieren meterse con los comunistas porque lo ven también como una amenaza democrática. Entonces, al final, el Partido Socialista está bastante aislado, ¿no? No tiene posibilidades de aliarse con la burguesía, digamos, pero tampoco hacia la izquierda, digamos. Y es una época, hay que recordar, en que un partido socialista muy chico y muy dividido. Muy dividido. No es la imagen que tenemos del año 67, Claro. 73, por ejemplo. Claro. Estamos conversando con Jorge Rojas Flores. Años turbulentos, los comunistas durante el gobierno de Gabriel González Videla, 1946-1952. Hacemos un pequeño alto y volvemos de inmediato. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Volvemos en Historia, Libros y Banderas con Jorge Rojas Flores. Años turbulentos, libro publicado por la Biblioteca Nacional y el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, una obra realmente monumental, muy completa y que yo en lo personal disfruté y aprendí mucho de ella. Jorge, te quería preguntar una cosa que me llamó la atención por una comparación que tú refieres en una nota a pie de página y en algún otro lado. Pero a medida que se polariza la situación política del país a fines del 48, comienzo del 49, ciertos sectores del Partido Comunista y el Partido Comunista en sí llaman a que 1949 sea el año decisivo y a terminar con la dictadura de González Videla. Me pareció una canción conocida eso, se parecía al año 1986 contra Pinochet, pero es bien interesante lo que ocurre ahí en 1949. Sí, la respuesta al clima de hostigamiento y de represión del gobierno, digamos, lejos de replegar al Partido Comunista, que es lo que algunos planteaban dentro del PC, digamos, generó más bien una ofensiva, ¿ah? Y una radicalización que incluyó, por ejemplo, y no por un grupo, como a veces suele decirse, digamos, que después fue expulsado, sino que fue la directiva del PC que se entusiasmó con... siguiendo un poco también lo que había sucedido en Europa, digamos, con la guerrilla griega, digamos, lo que también estaba ocurriendo en España, porque después de la
fin de la Primera Guerra Mundial, se reactivó la guerrilla en España, en la zona vasca, digamos, vio con simpatía, digamos, incorporar elementos de resistencia también, digamos, más decidida, digamos, incluyendo grupos de choque. De hecho, hay recuerdos de militantes, digamos, de esa época, y algunos de alto nivel, digamos, sus hijos. Generalmente esto capturó mucho a la juventud comunista, de conformar grupos armados, digamos. No como van a ser después el Frente Patriótico, digamos, estaba muy lejos de eso, digamos, pero sí habían experiencias que se intentaron ensayar, digamos, de manejo de armas, propaganda armada, digamos, ese tipo de cosas, digamos. Y bueno, algunos de esos dirigentes, digamos, plantearon la posibilidad, convencidos, digamos, de que era factible, de acentuar la lucha del 49. Se había dejado todo el año 48, digamos, de la discusión de la ley. Hubo un intento del Partido Comunista de frenar esa ley, no lo consiguió. Entonces, a partir de la promulgación de la ley en septiembre del 48, el Partido Comunista, lejos de adaptarse como a las nuevas condiciones, busca romper de alguna forma, provocando, digamos, un clima político adverso al gobierno. La situación del gobierno está cada vez más compleja también en términos económicos. Entonces ve en eso la activación de algunas huelgas, digamos, ve un clima favorable para ir a la ofensiva, digamos. Y bueno, hay un error de cálculo, digamos, porque pocos, aun cuando se sumaron muchos a la protesta social por el tema de la inflación, el tema del desabastecimiento, digamos, porque la situación económica efectivamente se estaba poniendo compleja, pero de ahí a transformar, digamos, en consigna la búsqueda de derrocar a González Videla hay bastante distancia, ¿no? Entonces, prácticamente fue una consigna en el vacío, ¿no? Que movilizó mucho a los militantes, ¿no? Los expuso además, que fue una recriminación que le hicieron algunos a la directiva del PC, digamos, porque en un momento en que la persecución arreciaba, ¿no? También había que tener cuidado de proteger a los militantes que no habían sido detenidos, ¿no? Y lejos de eso, el gobierno, o sea, perdón, el Partido Comunista pasa a la ofensiva. También la ley de defensa de la democracia no se aplica con la misma intensidad en todo el periodo. Por ejemplo, con ocasión de las elecciones de marzo del 49, las parlamentarias, claro, el partido, o sea, el gobierno decide, bueno, suspender la ley de facultades extraordinarias para generar un clima democrático, y el Partido Comunista aprovecha eso, digamos, también para empezar a tomar posiciones, digamos, y prepararse para una ofensiva, digamos. Bueno, y la trama pareciera, digamos, era utilizar algunas coyunturas, digamos, para provocar disturbios o algún tipo de desestabilización más masiva, digamos, sumando a población descontenta, digamos. Y uno de esos elementos era el alza de los pasajes de la locomoción a consecuencia de los problemas de la inflación. Ahí hay un hito complicado. Claro. Entonces, se suponía que eso iba a ocurrir en abril del 49, ¿no? Y encontré una publicación que no es muy conocida porque era clandestina, ¿no? Que la encontré en un proceso judicial, donde el Partido Comunista llama, digamos, a prepararse para organizar disturbios callejeros, digamos, destruir máquinas de la locomoción, incluso con dibujos de cómo hacerlo. Y bueno, falló porque el gobierno trató de retrasar, digamos, el alza justamente para evitar problemas mayores, digamos, y la decisión se toma en agosto, no en abril, digamos, que va a ser el momento del estallido de agosto del 46, el famoso la famosa movilización, digamos, con los destrozos que todos conocemos, ¿no? Y al parecer hubo algo de planificación en esos hechos, a los que se sumó obviamente una masa que desconocía esa planificación, digamos. Hay una mezcla de un cierto nivel, digamos, de planificación del PC, digamos, con masa descontenta que se suma a la coyuntura, digamos. Ahora, después de esta, llamémosla así, crisis o lucha del 49, se ve un mayor relajo por parte del gobierno en la persecución a los comunistas. Pues yo veo dos cosas, al menos de la lectura de tu libro. Por un lado, la existencia de más grupos de apoyo hacia los comunistas en sectores falangistas, socialistas y otros. Incluso aparece ahí Francisco Antonio Encina con Allende, Eduardo Frei y otras figuras muy variopintas
pidiendo que pueda regresar Pablo Neruda al país. Y por otro lado hay una gran presencia de dirigentes comunistas en la opinión pública. O sea, están presentes incluso algunos en el Congreso como miembros de otro partido. Sí, la verdad es que el escenario es bastante distinto de lo que, el que uno supondría si se quedara solamente con lo que aparece en los manuales o en ciertas, no sé, descripciones muy genéricas, muy gruesas que se hacen sobre el periodo. Porque se habla de 10 años de proscripción. Bueno, efectivamente, en los 10 años, muchas personas, pero no todos los comunistas, sino que muchas personas que eran detectadas como comunistas y aparecían en los listados, perdieron el derecho a voto. Fueron 20.000 personas. Pero en el camino, muchas personas que tenían derecho a voto podían inscribirse y si no eran detectadas como comunistas podían votar por el Partido Comunista. Así que recordemos que en la votación del Partido Comunista, la última, digamos, fueron 90.000 personas. Por lo tanto, no era todo el universo electoral que votaba por comunista que fue despojado del derecho a voto, digamos. Solo aquellos que se probó relativamente que eran militantes. Entonces, en este periodo el Partido Comunista también va a utilizar ese resto de electorado que todavía conserva, digamos, para negociar electoralmente. Entonces uno dice, es muy raro el escenario, porque por una parte el Partido Comunista utiliza mecanismos extra institucionales, forma grupos de combate, digamos, para tratar de desestabilizar al gobierno, pero también participa en elecciones, con candidatos, algunos de ellos que son visiblemente comunistas. Y el gobierno, entre que ya a fines del 49, en que la situación económica está más compleja aún, y además ya no solamente el Partido Comunista está en la oposición, sino que también sectores socialistas, sectores radicales también que quieren un giro en el gobierno. Entonces hay muchas huelgas, mucho descontento, digamos, y el gobierno ya no quiere abrir un flanco más, ¿no?, transformando a los comunistas en víctimas, digamos. Entonces hay algo de tolerancia, creo, en la aplicación de la ley, digamos. De hecho, a diferencia de lo que algunos creen, ¿no?, el Partido Comunista tuvo periódicos en el periodo. Sí, claro. Y algunos que llegaron a ser diarios en la etapa final del gobierno, ¿no? Y yo creo que a nadie se le pasaba por la mente que esos periódicos no eran comunistas, ¿no? Eran, o sea, toda la información que tú muestras son comunistas. Claro, solamente no tenían el reconocimiento oficial de serlo. Y no solamente en Santiago, además, sino que también en algunas regiones. Entonces, sí, claro, el gobierno fue fluctuante, digamos. En algunos momentos aplicó la ley y en otros momentos no. Además, incluso en octubre del 52 reapareció el siglo. Claro, antes de que incluso hubiera el cambio de mando. Claro, exactamente. Pero en la práctica era muy similar al periódico Democracia, digamos. Sí, que claro. Democracia, que es el que cita, claro, todo el periodo. Claro, que prácticamente durante todo el periodo electoral, digamos, salía todos los días, ¿no?, y atacando duramente al gobierno, y atacando la ley de defensa de la democracia también, haciendo campaña. Además, tú me contabas que apareció clandestinamente, yo tengo 4 de esos números, revista Principio. La revista Principio, claro. Claro, yo tengo esa, la tercera época. Claro, y ahí, en eso, es bien interesante eso también, porque de la revista Principio, de esa época... Que es la revista del Comité Central del Partido Comunista. Claro, digamos, hay 2 números que están perdidos y que no fueron entregados a la Biblioteca Nacional, digamos. Y tengo la sospecha que en parte es porque ahí hay evidencia, ¿no?, porque logré con la ayuda de otro historiador de recuperar uno, ¿no? Hay evidencia, me parece, digamos, de que en esas revistas queda claro que la política más radicalizada, que involucraba lucha armada, ¿no?, era la línea oficial del PC, no de un grupo marginal que, digamos, que abusó de la clandestinidad, que es lo que se acusó a Reynoso, digamos, para levantar un discurso punchista, como se le acusó, y que fue la causa como para su expulsión posterior, digamos. Creo que era una política institucional del PC. Entonces no había ningún interés de regalar esa revista a la Biblioteca Nacional, digamos, como sí lo hicieron con los números más tardíos, donde ya la política, digamos, del PC se decanta, estando todavía en la clandestinidad, y esos números sí son entregados a la Biblioteca Nacional, digamos, para que queden ahí conservados, digamos. Entonces creo que ahí hay un intento un poco de ocultar la verdadera historia del PC, digamos, de ese periodo, digamos, turbulento, donde la consigna de derrocar, digamos, a González Videla, obviamente quedó en evidencia que era absurda. ¿Y cómo podría decir que termina esta relación González Videla, Partido Comunista? Estamos hablando de 1952, fue elegido Carlos Ibáñez del Campo presidente de la República, pero la relación González Videla, Partido Comunista, gobierno de González Videla, Partido Comunista. Yo diría que ya desde
inicios del 50, cuando la Falange y los conservadores socialcristianos llegan al gobierno, digamos, todo cambia. O sea, se atenúa mucho más. Ahí estaba Bernardo Leyton. Claro, Leyton, digamos, y bueno, y varios que habían, Cruz Coque ya no está, pero son los seguidores de Cruz Coque, digamos, que siempre se habían opuesto a la ley de defensa de la democracia. Son ellos los que van a tratar de promover, digamos, por lo menos que sea letra muerta. No lo consiguen completamente, porque Gonzalo Videla no está, digamos, pintado a la pared, digamos, también influye, pero cada vez menos, digamos, y tanto los ministros como las autoridades locales, digamos, toleran, ¿no? Además tienen muchos flancos que cuidar, digamos, porque el aislamiento político se acentúa, digamos. Ni siquiera es apoyado por los mismos radicales, González Videla, ¿no? Porque casi todos los radicales se hacen parte también de las movilizaciones sociales, digamos. Entonces termina siendo un gobierno muy aislado políticamente. Ni sus propios los propios militantes radicales, digamos, son leales con su propio gobierno. Y por lo tanto, creo que hay como dos periodos, digamos, en el gobierno de González Videla, digamos. Y el periodo final, los 2 últimos años, la verdad que el Partido Comunista actúa libremente, digamos, a sus anchas. Claro, no recupera el derecho a voto de sus militantes, digamos, hay cortapisa. Por ahí hay algunos periódicos que deben cerrar porque el gobierno presiona, digamos, pero no por aplicando la ley, sino que le quita auspiciadores, digamos, trata de influir para que los comerciantes no contraten avisos comerciales ahí, digamos, pero no es ni una sombra, digamos, de lo que se pretendía ser a través de la ley, digamos. Te quería preguntar una última cosa del capítulo final, que es sobre la candidatura presidencial de Salvador Allende en 1952. Y me llama la atención una reflexión que tú haces que la encontré convincente. Nosotros tendemos a analizar esa elección desde hoy. Entonces es la primera elección de una campaña de Allende hacia la moneda de 4 candidaturas, poco menos que muy bien planificadas, con un destino final. Y lo que tú dices con estas palabras es que fue bastante más accidental y errática de lo que uno puede sospechar a posteriori, que tuvo mucho de coyuntural, de... ¿Cómo ves tú esa...? Sí, es bien apasionante cómo se produjo esa alianza, porque Allende no era del círculo cercano a los comunistas, ¿no? De hecho, hay varios episodios en que critica fuertemente, digamos, a raíz de todo esto que se puso en la contingencia, el tema de Snaque, digamos, el saludo, digamos, que el Partido Socialista hizo en torno al aniversario, digamos, de la muerte creo que fue la muerte de Oscar Snaque, digamos, Snaque un furibundo anticomunista. Bueno, Allende no formaba parte de ese grupo, digamos, pero hace críticas muy fuertes, por ejemplo, en contra de algunos muertos que hubo en la zona del Carbón, ¿no? En esta época, responsabilizando de alguna forma a la directiva, digamos, por no frenar ese tipo de acciones matonescas, digamos. Tiene un discurso muy duro, digamos. Sin embargo, el enemigo principal para Allende en esta época, digamos, es la amenaza peronista y su representante en Chile, Ibáñez. Perfecto. Ese es el diagnóstico que hace Allende, digamos, hacia fines, digamos, en los años, fines digamos, del gobierno. Por lo va a ser elegido. Claro. Y en cambio, el diagnóstico que hace el Partido Comunista en la misma época, digamos, la amenaza no es Ibáñez ni es el peronismo. De hecho, el peronismo puede ser un aliado, ¿no? Si es que se acerca a la Unión Soviética, digamos, y como Perón fue oscilante, no ven en esta época a Perón como un enemigo, digamos, estratégico, ¿no? El enemigo principal es González Videla, ¿no? Y su continuador, ¿no? Que en este caso es Alfonso, Pedro el candidato. Alfonso. Claro, Pedro Alfonso. Entonces, la gran incógnita que traté de descifrar yo es cómo un partido que busca cualquier cosa para atacar a González Videla, digamos, no para atacar a Ibáñez, su principal enemigo sigue siendo González Videla como el gran traidor, digamos, y el gran causante, digamos, de la penetración norteamericana, lo acusa de todo lo más terrible, digamos, personaliza mucho en González Videla. ¿Cómo establece una alianza con un dirigente político, digamos, que está muy aislado políticamente, como Allende, que ha perdido el respaldo de su partido, digamos, y que ve como principal amenaza no González Videla, sino que Ibáñez, digamos? Bueno, ambos grupos finalmente no encuentran otro camino, digamos, que aliarse, Que ¿no? confluir.
y confluir. Digamos. Tremendo Y tema. de hecho, muchos que habían apoyado, digamos, la ley de defensa de la democracia van a estar detrás de la candidatura de Allende. Digamos. Es una cosa muy surrealista lo que ocurre con esa Paradójico, candidatura. por lo menos. Sí. Jorge, quiero terminar con una cosa que le preguntamos a todos nuestros invitados. ¿Alguna recomendación de libro para los auditores, para mí, algún libro que te haya marcado, que te haya gustado, que consideres que sea valioso leer? La verdad que yo estoy soy tan dependiente de las investigaciones que hago, que en el último tiempo me he inclinado harto por las autobiografías y las memorias. A ¿no? ver, Por ejemplo, hay una que me pareció muy interesante para una investigación que estoy haciendo ahora, digamos, de Butasoli, digamos, un uruguayo que escribe sobre los Tupamaros en Chile. ¿ya? Me pareció un libro bien interesante. Tiene la dificultad que algo es histórico, real, digamos, pero también es novelado, digamos. Son estos periodistas que se las dan de escritores, digamos, Ya. y que de repente fabulan un poco. Eso hace bien dificultoso transformarlo como en fuente documental, pero me parece que es un libro que tiene elementos interesantes sobre la presencia de los Tupamaros Perfecto. en Chile, digamos. Y bueno, también el que utilicé mucho, digamos, es el libro de Orlando Milla, ¿no? Lo he citado. Claro, que tanto los tomos que se publicaron como los que están inéditos, porque me conseguí, digamos, la versión inédita, los dos volúmenes, digamos, y que utilicé, digamos, y que entiendo que pronto en algún momento se van a publicar, digamos, creo que El proceso de edición. claro, el proceso de edición, digamos, y creo que la invitación a leer memoria me parece que es mi... Qué bueno, Jorge, no sabes cómo te agradezco que nos haya acompañado en Historia, Libro y Bandera, y a usted este libro, Años Turbulentos, creo que puede ser una gran lectura. No se vayan, ya viene mi recomendación de libro en Historia, Libro y Bandera. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Bandera de esta semana queremos recomendar la obra de Carmelo Furchi, El Partido Comunista y la Vía al Socialismo. Esta fue una definición crucial que tomó la izquierda chilena a partir de 1956, ciertamente por el Partido Comunista, pero también en su alianza con los socialistas en el Frente de Acción Popular FRAP, y fue la que se proyectó hasta 1969, cuando se fundó la Unidad Popular y llegó al gobierno un año después con Salvador Allende a la moneda. La obra de Carmelo Furchi es una muy bien documentada y pensada investigación que explica el proceso a través de uno de los dos partidos principales de la izquierda chilena en el tercio del medio del siglo XX, y uno de los partidos más relevantes en la crisis de la democracia del país, es decir, la posibilidad de llegar por vías institucionales al gobierno de Chile. Carmelo Furchi, el Partido Comunista de Chile y la Vía al Socialismo, Ariadna Ediciones. Que esté muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.